Muy buenos días a todos en esta mañana. Qué privilegio como cada domingo que nos puedan estar acompañando. Aquí estamos desde las instalaciones de la iglesia Senfoc en la comuna de La Granja, en Santiago de Chile. Para todos aquellos que nos están viendo desde fuera, de verdad que es un tremendo privilegio cada domingo poder estar conectados mediante esta tecnología, esta nueva forma de poder hacer iglesia. Y de verdad queremos de que en esta mañana, si nos estás viendo también por primera vez, puedas ser muy bendecido con lo que el Señor nos va a hablar en este tiempo, en estos minutos. Así que si te has conectado hace poquito a la transmisión o si por algún motivo no habías podido estar tan atento, yo te invito en este momento a que puedas ahí tomar un tiempo, un espacio para poder escuchar esto que el Señor tiene preparado para tu vida. Así que vamos a tomar algunos minutos para poder compartir este tema que yo creo que de verdad el Señor va a bendecirte, va a liberarte y va a traer un nuevo refresco sobre tu vida. Y si tienes tu Biblia ahí, te voy a invitar que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 3, verso 21. Vamos a ir a leer, por favor, si ahí tienes tu Biblia, acompáñame. Y si tienes tu Biblia en tu celular, la aplicación de la Biblia, YouVersion, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más fácil de entender algunos conceptos. Romanos 3:21, y vamos a leer, dice: pero ahora, tal como se prometió atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que para todo el que cree, sea quien fuere. Voy a leer el 22. Una vez más, dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y hoy vamos a tomar unos minutos para hablar con respecto a la gracia de Dios. Y le he puesto un título a este tema y se llama Inexplicable Gracia. Inexplicable gracia. Yo creo que tanto seamos nuevos o sea la primera vez que estamos en esta transmisión o ya llevamos algún tiempo, algo que nunca vamos a dejar de aprender y algo que nunca debemos olvidar y dejar de asombrarnos cuando lo escuchamos es sobre la gracia de Dios. Y en este día vamos a hablar con respecto a esto. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención al momento de estudiar la historia, de analizar la historia universal, yo trabajo en ciencias sociales, entonces me interesa muchos de estos temas, es que todas las sociedades, los antropólogos, los historiadores, los sociólogos, cuando han estudiado todas las sociedades a lo largo de la historia, sorprendentemente han establecido religiones. Es algo casi universal y casi mundial, que en cada país, en cada comunidad, en cada sociedad, en cada momento histórico, el ser humano ha formado religiones. El ser humano ha formado dioses, se ha creado dioses o un dios, dependiendo si es una religión monoteísta o politeísta, donde tenían uno o varios dioses. También casi todas las sociedades en torno a esta religión ha establecido un sistema de normas o reglas para alcanzar la perfección o la vida eterna.
diferentes códigos, diferentes libros sagrados supuestamente, a través de los cuales alcanzar a Dios o a través de ese conocimiento alcanzar a Dios. Y generalmente también esas religiones han establecido un sistema de jerarquías, de una estructura donde hay un sacerdote o un machi o un jefe religioso que es la persona que tiene contacto con los dioses o con Dios, y un sistema alrededor de este sumo sacerdote o sumo toki o super hechicero que de alguna otra forma siguen el rito y son como personas veneradas por ser líderes casi perfectos en estas religiones. Y seamos cristianos o no, es un hecho innegable de que esto sucede a lo largo de toda la sociedad. Y es bien importante esto porque muchas veces cuando uno conversa con gente, esto que yo estoy mencionando es el argumento para que ellos digan que Dios no existe y de que toda religión y toda creencia en general es un sistema creado por el hombre, y en general las religiones son solamente un cuento del ser humano, el hombre, para dominar, para ejercer dominio sobre la demás gente. Ese es como un poco el argumento de la gente que dice, mira, existen los musulmanes, existen los budistas, existe tal religión, bueno, y está el cristianismo, entonces, ¿qué me asegura a mí de que el cristianismo sea la religión de verdad? Entonces, de alguna otra forma, lo que dicen es, esto de la religión es un invento del hombre solamente para dominar al hombre. Y en parte, y aquí quiero que me puedas entender muy bien, en parte este enunciado es verdad. ¿En qué sentido? En que sí, todas las religiones son un invento del ser humano. Las religiones son un invento del hombre, del ser humano, en su afán de alcanzar a Dios, en su afán de tratar de alcanzar la vida eterna o en su afán incluso de tener el poder. Es una estructura creada por el ser humano para tratar de llegar a Dios. De hecho, la palabra religión viene de una palabra griega o una palabra latina que dice religieri. ¿Y qué quiere decir esto? Es hacer que la gente esté atada. Es hacer que la gente esté encadenada a una cuerda, y de ahí viene la palabra religión. Entonces, en esta mañana vamos a ver, y yo quiero que podamos tomar unos minutos para ver cómo el mismo Señor se opone a la religión. Cómo el mismo Señor Jesús se opone a estos sistemas creados por el ser humano. Y aquí es bien importante hacer este alcance. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, pero el cristianismo es otra religión. Y déjame decirte que no. El cristianismo no es una religión. Si bien hay muchas personas y muchos movimientos que han tratado de hacer del cristianismo una religión, transformándolo en un sistema de normas, vamos a darnos cuenta de que Jesús jamás vino a establecer una religión. Al contrario, vamos a ver que Jesús vino a establecer algo totalmente distinto. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no pertenezco a una religión, yo soy cristiano, pero vamos a analizar en esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que pueda escudriñar nuestro corazón, porque quizás podemos estar viviendo en una mezcla de cristianismo, mezcla de religión. Por eso en esta mañana vamos a verlo un poco en detalle. Y cuando vemos a Jesucristo, cuando Jesús aparece en la tierra, lo vemos su vida en los evangelios, vamos a darnos cuenta de que Jesús tuvo mucha misericordia
con los pecadores. Jesús tuvo mucha misericordia con los adúlteros, con la mujer adúltera, con los cobradores de impuestos. Jesús derrochó misericordia con cada uno de ellos. Jesús, lleno de amor, lleno de bondad, mostró tanta compasión por las personas con pecados, con enfermedades. Pero vamos a ver que si Jesús con alguien o con algo fue duro, fue muy fuerte en sus palabras, fue con la religión. Y fue con los religiosos. Y particularmente en el entorno en el cual Jesús se movió, Jesús fue muy duro con los fariseos, los escribas, los saduceos, los maestros de la ley, que ¿qué representaban? Representaban la religión. Jesús fue durísimo. Jesús en su trato fue durísimo con la religión. Y vamos a ver por qué Jesús fue así. Y solamente para dar algunos antecedentes para que podamos entender un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de que Jesús apareciera en la tierra, en el pueblo de Israel, para aquellos que algo conocen de la historia o de la Biblia, si no lo contamos ahora rápidamente, la Biblia nos habla de que Dios había elegido un hombre llamado Abraham y le había dado una promesa de que él iba a ser una nación grande de él. Y posteriormente este pueblo creció en Egipto, fue esclavizado, ahí como uno lo ve a veces en las películas, y Dios levanta un hombre, Moisés, para que libere a ese pueblo. Y el pueblo sale de Egipto liberado con las 10 plagas que uno las puede ver. Y cuando ellos iban camino a esa tierra que Dios les había entregado, que Dios les había prometido para poder ser una nueva nación, Dios, a través de Moisés, les entrega un texto o un conjunto de normas, que es lo que la Biblia habla que es la ley. La ley, en resumen, hoy no vamos a hablar tanto de esto, pero la ley era un sistema de normas que decían cómo el hombre debía vivir en la sociedad, cómo comportarse ante Dios, cómo comportarse ante otros hombres y cómo vivir la vida de acuerdo a los ojos de Dios. Y Pablo nos va a hablar después en la Biblia que el propósito de la ley siempre fue no que el ser humano se esforzara a cabalidad por cumplir la ley, sino que el objetivo de Dios al entregar la ley era que ésta funcionara como un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ley decía, tú tienes que hacer esto otro. Y tú al darte cuenta de que tenías que cumplir esa ley, el objetivo de la ley era decir, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que en mi naturaleza hay algo que se opone a lo que Dios entregó. Hay algo que va en contra de los designios de Dios. Hay algo que naturalmente me lleva a hacer todo lo contrario a Dios. Por eso el propósito era que esta ley fuera como un espejo donde tú pudieras mirarte y decir, para mí es imposible alcanzar a Dios. Necesito un Salvador o necesito que Dios me ayude porque yo me doy cuenta por esta ley que en mi corazón de continuo está el mal. Y es tan así que ese era el propósito de la ley, que Dios a través de Moisés muestra un sistema de sacrificios a través del cual el hombre podía ser perdonado o su pecado podría ser lavado. Dios sabía que la naturaleza del ser humano jamás podría ser justo, jamás podría cumplir toda la ley. Y por esta razón, lo que hace el Señor es cuando Él da la ley, cuando Él entrega este espejo, Él también entrega un sistema de sacrificios por la cual el hombre podía lavarse una vez al año. No voy a entrar en este detalle, pero podía, mediante el sacrificio de animales, cubrir o limpiar su pecado. Eso nos muestra de que Dios siempre entendió de que el ser humano jamás iba a poder cumplir la ley en su propio esfuerzo ser bueno, y entregó este sistema
de sacrificios. De hecho, cuando Jesús nos habla en Mateo 23, Jesús le dice en una conversación que tiene con los fariseos, les dice: el fundamento, lo más importante de la ley siempre fue la justicia, la misericordia y la fe. Pero ¿qué pasó? Hubo un grupo de estos hombres que recibieron la ley, pero ellos, por toda una tradición que se levantó en el judaísmo, que era la religión de los judíos, ellos intentaron en su fuerza poder cumplir la ley, poder en su propio empeño, en su propio, como diríamos en chileno, en su propio ñeque, tratar de obedecer cada una de las normas que aparecían en esa ley. Eso fue lo que trató de hacer esta religión judía, de decir: vamos a esforzarnos para alcanzar a Dios y poder cumplir con toda esta ley. Vamos a establecer un sistema para poder disciplinarnos, para poder cumplir la ley y de esta forma ser aceptados delante de Dios y poder tener la vida eterna. Y fue tanto ese deseo, quizás comenzó como algo bueno de querer acercarse a Dios, pero empezaron a crear normas, empezaron a crear ritos, y en vez de darse cuenta de lo pecadores o de lo malo que somos todos los seres humanos, ellos, ¿qué dijeron? Podemos presentarnos delante de Dios por medio de nuestro esfuerzo y nuestras obras. Y eso fue lo que es la religión judía. Y a lo largo del tiempo esta religión fue creciendo, y fue con lo que Jesús se encontró cuando Él hizo su aparición en la tierra. Cuando Jesús llega a la tierra, Él se encuentra con toda esta religión que trataba de alcanzar a Dios con ritos, normas, reglamentos. Con todo esto, Jesús hace su aparición en medio de todo este grupo y de todo este sistema religioso, quienes de alguna u otra forma manejaban o administraban todo lo que tenía que ver con la relación con Dios. Todo lo que tenía que ver con Dios, con alcanzarlo, con poder estar cerca de Dios, era administrado por este sistema religioso, por los fariseos, los saduceos, los escribas y los maestros de la ley. Y contra este grupo, contra esta casta de hombres, es con el cual Jesús manifiesta su más absoluto rechazo. Como les decía en un comienzo, Jesús no tuvo ningún problema para compartir la mesa con la prostituta. Jesús no tuvo ningún problema para compartir su vida con lo que la sociedad decía: estos son los más pecadores. Pero Jesús incluso llegó a condenar. Jesús no condenó a ningún pecador, pero condenó el actuar de los religiosos. Vamos a leerlo un poquito más adelante. Pero Jesús les dijo: ay fariseo, ay de vosotros saduceos, porque sois doblemente merecedores del infierno. Es muy fuerte el lenguaje que Jesús ocupó con ellos. Y me llama tanto la atención de esto, de la energía que Jesús ocupó para exponer este sistema religioso que de alguna u otra forma nos alejaba de Dios. Es de que la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 21, nos muestra explícitamente, nos muestra quizás en una de las imágenes más duras de la palabra, cuando Jesús llega al templo, el lugar por excelencia administrado por todo este grupo religioso, por los fariseos, los saduceos. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la Biblia, ese Jesús de amor, ese Jesús de paciencia, de bondad, lento para la ira, rápido en misericordia. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que tomó una cuerda y empezó a botar las mesas, a botar la mesa de los cambistas, de todo el sistema
que habían levantado en torno al templo. Y Jesús dijo: han transformado mi casa en casa de ladrones. Jesús fue durísimo con la religión. ¿Y por qué Jesús fue tan duro con la religión? Porque Jesús sabía que la religión lo que hace es destruir al ser humano, es aplastar al ser humano. ¿Y por qué es tan complejo? Porque la religión aparentemente es el camino a través del cual nosotros llegamos a Dios. Pareciera ser, porque hay una iglesia, en el caso del judaísmo o en el caso de hay un texto sagrado que podemos leer. Dice cosas buenas, como honrar al padre, como honrar a la madre, como ser bueno. Son normas correctas, son normas buenas. Es un sistema que no hay nada de malo y pareciera ser que nos abre el camino a Dios, porque nos dice a veces cómo orar, cómo comportarnos, y es todo lo bueno. Parece bueno, pero es lo más lejos que vamos a estar de Dios cuando estamos en una religión. Y en esta mañana, si tú eres nuevo, si tú nos visitas en esta sala de YouTube o de Facebook o a través de lo que nos veas por primera vez, o aquellos que ya llevan un buen tiempo siguiéndonos, en esta mañana el Señor quiere que tú evalúes: ¿yo tengo una relación con Dios o yo estoy en una religión? Yo tengo una relación profunda con Jesús, yo conozco a Jesús, yo conozco a Cristo, o lo que yo estoy viviendo es una religión. Y rápidamente vamos a ver algunas de las características que Jesús dio de la religión. Y yo quiero que tú puedas evaluar tu corazón. A lo mejor tú tienes una religión que te heredaron tus padres, una religión tradicional. A lo mejor tú vienes a Zenfok y estás viviendo en una religión. Y lo que hoy yo quiero mostrarte es cómo Jesús definió la religión, pero no para tenerlo como conocimiento, sino para que tú en tu corazón puedas evaluar dónde estás viviendo. Y quiero que me acompañes al libro de Mateo 23. En la Biblia hay bloques de palabras o discursos que Jesús dio. Por ejemplo, está el Sermón de la Montaña, donde Jesús de Mateo 5 a Mateo 7 habla sobre las bienaventuranzas, sobre muchas parábolas. Y otro bloque o otro discurso muy famoso de Jesús es la exposición que Jesús hace, la crítica abierta que Jesús hace contra el sistema religioso, contra los fariseos. Y eso lo vamos a leer en Mateo capítulo 23 para ir viendo cuáles son las características de la religión. Y quiero que veamos ahí en Mateo 23 capítulo 4. ¿Qué dice? Versión Nueva Traducción Viviente. Dice, hablando de la religión, Jesús dice: la religión o los religiosos aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar su carga. Y la primera característica de la religión es que la religión te aplasta. ¿Hoy te sientes aplastado? ¿Hoy te sientes apesadumbrado por un sinfín de normas, por un sinfín de cosas que tienes que hacer para agradar a Dios? ¿Por un sinfín de ritos que tienes que hacer para agradarlo y nunca poder terminar de cumplirlo? Y en vez de sentirte feliz en una relación con Dios, cada día te sientes más culpable, cada vez te sientes más pecador y tú te tratas de esforzar por alcanzar a Dios y te sientes absolutamente en lo contrario. Lo más probable
es que tú no estás experimentando a Jesús, sino que estás viviendo una religión. Jesús muestra cómo los fariseos decían: ahora esta norma, ahora esta otra norma, ahora esta otra norma. Y Jesús dice: ustedes, fariseos, lo que hacen es cargar a la gente con cosas que ni ustedes hacen. Y es eso lo que hace la religión, te carga. Por lo tanto, hoy, si tú te das cuenta que estás cargado, te sientes apesadumbrado por tanta exigencia, probablemente aún no experimentas a Jesús y estás experimentando una religión. ¿Qué hace más la religión? La religión se basa en construir apariencias, apariencias de éxito, apariencias de bondad. En Mateo 23, capítulo 5, Jesús le habla a los fariseos, a la religión, y Él dice: todo lo que hacen es aparentar. Con los brazos, en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos, versículo 6, y les encanta sentarse a la mesa principal. Versículo 7, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen maestro. La religión, ¿qué se preocupa? De tu apariencia y no de tu corazón. Yo tengo que mostrar apariencia de que tengo una familia exitosa. No, jamás decir que tengo problemas en mi familia. Jamás decir que tengo problemas con la duda. Jamás decir que tengo problemas con el temor. Ni decir que tengo una enfermedad. Ni decir que tengo COVID. Ni decir que tengo una debilidad. ¿Por qué? Porque yo soy un cristiano. Porque yo soy una persona buena. Tengo que mostrar. Si tú en tu mente constantemente tienes este pensamiento y no puedes decir libremente: soy débil, tengo un pecado, tengo una falla, ayúdenme. Si tú no puedes, es probablemente porque estás viviendo en este momento en una religión. Los fariseos, mira, date cuenta de esto, por favor, piensa en esto. Ellos trataban de mostrar su piedad, su justicia, su bondad. Mientras que por el contrario, toda la Biblia, toda la Biblia es una historia de hombres débiles que pecaron, que fallaron, que se dieron cuenta que no podían, que tenían inmoralidad sexual, que eran asesinos, que eran engañadores, que eran mentirosos, que eran falsos, que eran blasfemos, pero que se arrepintieron. Se dieron cuenta en su corazón que no podían y buscaron la ayuda de Dios. Fíjate la diferencia. La religión busca decir: no, yo jamás hago nada malo. Mientras que, ¿qué es lo que hace el Señor en su palabra? Evidenciar el pecado, evidenciar la debilidad. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios. Si hoy tú estás más preocupado de la apariencia, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir de mí los vecinos? Y eso te impide entrar delante de Dios tal como eres. Es porque probablemente estás viviendo en una religión. Eso también me llama mucho la atención y por esto es tan complejo, es tan delicado el tema que estamos mirando hoy. Porque la religión va a ocupar elementos que Dios dio. Ponme atención en esto. La religión va a ocupar elementos establecidos por Dios. Ni siquiera creados solamente por la religión. No, cosas que Dios estableció, pero para un fin completamente contrario al cual Dios lo creó. Mateo 23:5, lo habíamos leído. Dice: en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. La oración no es algo que creó la religión. La oración es algo que creó Dios. La Escritura no es algo que inventó la religión. Es algo que dio Dios. Pero ¿qué hace la religión? Ocupa los elementos que dio Dios
para un fin totalmente distinto. Por ejemplo, aquí, ¿para qué ocupaban la oración? ¿O para qué ocupaban los ayunos? ¿O para qué ocupaba la lectura de la palabra? Para jactarse, para sentirse bien delante de Dios. Hoy yo me leí toda la Biblia, ¿sí? Sí, yo me pude leer toda la Biblia. Yo puedo orar 1 hora al día. Sí, yo puedo orar. ¿Y tú 3 horas? Oh, wow, tú oras 3 horas. Siendo que eso nunca fue el propósito por el cual Dios dio la oración ni dio la palabra. Por eso Jesús es tan delicado este asunto, es tan delicado este asunto para Dios, que Jesús ejemplificó la enseñanza de los fariseos como una levadura. A mí me tocó en Estados Unidos, le hemos contado, un momento de escasez que tuvimos. Nos tocó empezar a hacer nuestro pan. Con Eve ahí empezamos a aprender recetas vía YouTube y empecé a amasar. Y un versículo que yo nunca lo había podido entender en su magnitud, era cuando Jesús decía: tened cuidado con la levadura de los fariseos. Cuando le dice a sus discípulos, iban en la barca y les dicen: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y cuando, para los que han hecho pan, y más si has hecho pan con harina del tiempo de Jesús, que era la harina integral no tan refinada, es casi imposible distinguir cuando tú haces una mezcla de la masa con la levadura. Es imposible distinguir dónde está la masa y dónde está la levadura. Tú no puedes. A lo mejor antes de echarla sí la puedes distinguir, pero le das una revolvida, lo revuelves un poco y es imposible. Y por eso es compleja la religión, porque como toma elementos del cristianismo, es difícil, es muy complejo decir, o uno poder evaluar, y uno mismo poder, a veces uno se ha engañado, porque uno hace cosas que el Señor dice que hay que hacer, pero a veces la raíz de eso es una vida en religión, una vida atada por la norma. Por eso Jesús decía: ten cuidado, porque es tan difícil la línea de separación, pero tan distinto el objetivo y el propósito que está detrás de las cosas. La religión, ¿qué hace? Busca reconocimiento. Generalmente la religión lo que está buscando es la gente religiosa que lo reconozcan, y una estructura donde los líderes oprimen a los seguidores. Mateo 23:7, mira lo que dice: les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Les encanta el reconocimiento. Cuando uno lo que busca es el reconocimiento, uy, yo quiero que el pastor, por favor, reconozca lo que yo hago en la iglesia. Yo quiero que el pastor me dé un espacio para poder hacer cosas y poder ser visto. Uno debe darse cuenta qué es lo que hay en el corazón. Porque si hay algo que a la mentalidad religiosa le encanta, es mostrar la evidencia, mostrar la apariencia de bondad o la apariencia de estar en una vida santa. Otra característica: la religión te aleja de Dios. Veamos el versículo 13, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. Es terrible la religión, porque si hay algo que es totalmente a contrasentido, porque parece que la religión te acerca a Dios, parece que la religión te hace estar más cerca de Dios, toda su estructura te hace estar más cerca, pero Jesús dice todo lo contrario. La religión te aleja porque en tu forma, en tu esfuerzo, tratas de alcanzar a Dios, en tus obras, en lo que tú haces, y te olvidas del único medio que Jesús estableció,
que es Jesús. Por eso la religión es tan peligrosa, porque nos cierra la puerta del reino de los cielos. Te aleja de Dios, porque al tratar de esforzarte, de cumplir la norma, de cumplir y hacer, sientes que estás más cerca de Dios aparentemente, pero uno se da cuenta que en el interior está seco, que no hay vida, que es cumplir, pero cuando te acuestas no te sientes más cerca de Dios, sino que te sientes seco. Porque la religión te mata, seca tu vida. La religión se esfuerza, esto me llama mucho la atención, se esfuerza en sobremanera para alcanzar más seguidores. Uno podría pensar, no, la religión en este momento está mucho más contenida, pero no, la religión, si hay alguien que se esfuerza en hacer seguidores, son los religiosos. Ahora, con esto no estoy diciendo que ganar gente o alcanzar gente sea algo de la religión, no, pero sí la religión lo que intenta es que más religiosos haya. Mira lo que dice Jesús en el versículo 15, dice: ¿qué aflicción les espera, religiosos? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. O sea, los hombres son activos. Los hombres se mueven por esto. Pero mira lo que dice Jesús. Y luego lo convierten en un hijo del infierno. 2 veces peor que ustedes mismos. Uno podría pensar que la religión es algo que está estático. No, y eso es lo fuerte. Este espíritu de religión se mueve incluso dentro de la iglesia. Y es difícil darse cuenta si yo tengo una relación con Jesús o si yo me caí al lado de la religión y estoy viviendo una vida de religión. Esto me llama también mucho la atención. La religión hace gente tonta. La religión lleva a una pérdida del sentido real de las cosas. Lleva a la pérdida. Versículo 17, Jesús dice: ciegos tontos. Versículo 16, guías tontos. Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. La religión crea normas tontas, normas estúpidas. Y Jesús les dice a los religiosos: tontos. Porque se crean normas totalmente descabelladas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás fue muy famoso que las iglesias decían: la televisión es la caja del diablo. No puede tener televisión porque es la caja del diablo. ¡Aleluya! Pero luego nos empezamos a dar cuenta de que la televisión también podía ser un medio para alcanzar al Señor y no era necesario establecer una norma tonta. Porque lo que hace el pensamiento religioso es hacer gente tonta. ¿Qué más hace la religión? Olvida lo más importante, que es, como dice Jesús, la misericordia, la justicia y la fe. Mateo en el 23, versículo 23 dice: ay de ustedes, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus ganancias. Jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué hace la ley? Condena. La ley no tiene misericordia. La ley no tiene fe, porque todo es movido en cuanto a ¿qué? Al mérito y a mi esfuerzo. Generalmente cuando uno tiene un pensamiento religioso, uno condena a la gente.
y no hay amor dentro de nosotros. Lo predicaba hace un par de meses cuando todo esto de la manifestación social y todo eso, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a darnos cuenta que muchas veces en nuestro corazón hay cosas incorrectas cuando decimos que maten a ese violador, o que maten a esa persona, o que maten a los carabineros, o que maten al político tal. Es que nos damos cuenta que pareciera ser que hay más una mentalidad religiosa que una verdadera relación con Dios. Y aquí quiero remarcar esto, que la religión no busca un cambio de naturaleza. La religión no busca un cambio interno del corazón, sino lo que busca es la apariencia. El versículo 25 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Y esto es lo importante. A lo mejor toda tu vida has ido a alguna iglesia, o vienes a esta misma iglesia y te has esforzado por mantener una vida, no fumas, no tomas, no has tenido relaciones sexuales ilícitas, no robas, no matas, no haces nada de eso. Por fuera eres perfecto, pero internamente hay odio, hay amargura, hay avaricia, hay resentimiento, un sinfín de cosas. Y es eso lo que Jesús dice. Jesús quiere cambiar tu corazón, no la apariencia, es el corazón interno. Por eso el Señor les dice: por dentro están llenos de avaricia. Jesús en otro pasaje le dice: ¿cómo pueden ustedes dar frutos buenos si ustedes son árboles malos? ¿Por qué? Porque Jesús está preocupado de lo interno del corazón. Versículo 26, que es algo más terrible de la religión. Mata, y no me refiero solamente espiritualmente, sino que si hay algo que ha matado a los cristianos en el mundo, es la religión. La religión persigue y mata a los verdaderos cristianos. 23, 26, Jesús dice: fariseos ciegos, 27. El versículo desde el 30 en adelante dice: luego dicen, si hubiéramos vivido los días de vuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. La religión lo que hace es matar y buscar y perseguir a los hombres de Dios. Y con esto quiero cerrar, porque lo más complicado del pecado, de la ley, lo más complicado de la religión, de los religiosos, del pensamiento religioso, es que rechaza la forma a través de la cual el Señor ha dicho que somos justos delante de Dios. Como lo decíamos en un principio, la ley o la religión, lo que busca decir la religión en particular, lo que busca es de que tú, a través de tu propio esfuerzo, de tu propio mérito, de tu propia prudencia, de tu propia sabiduría, alcances a Dios, puedas ser justificado delante de Dios. Yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo en mi corazón soy bien bueno. Y te aleja del verdadero método o del único camino que el Señor estableció para poder encontrar la salvación. ¿Y cuál es ese camino? Creer en Jesús. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es el cristianismo? El verdadero cristianismo es una relación con Jesús. Cuando entendemos que no hay nada que podamos hacer, porque es por gracia. Es por el amor que Dios tuvo por el ser humano, que en ese gran amor entregó a su Hijo para que Él llevara nuestro pecado,
llevar a nuestra enfermedad, llevar a la amargura profunda del corazón, llevar a lo más profundo de nosotros en la cruz y nos liberara. El cristianismo está basado en el amor, no en el castigo, no en el temor a que que Dios me vaya a castigar, o no en el castigo a que yo no he cumplido una norma. Primera de Juan 4:18 dice que el cristianismo, que nosotros podemos seguir a Dios porque Él nos amó primero. Y el centro de la vida cristiana es entender que no hay nada que podamos hacer para alcanzar el cielo, sino que lo que implica el cristianismo es creer en que Jesús ya lo hizo todo para poder estar con Él. Primera de Juan 4:18 dice: esta es la clase de amor, y en este amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo el temor. ¿Cuál es la base del cristianismo? Es: yo no lo merecía, soy malo, soy pecador, me doy cuenta que en mi vida hay cosas malas, no las trato de tapar con religión. Pero es tanto lo que me amó Dios, es tanto lo que dio por mí, dio su vida por mí, que yo no puedo quedarme quieto ante ese amor. Y yo hoy, Señor, vengo y me arrepiento porque me doy cuenta que soy pecador. Y el Señor, cuando te arrepientes, te da un nuevo corazón, te da una nueva naturaleza para que tú ahora puedas amar a Dios y vivir en una relación constante de amor. Ese es el cristianismo. Es: Dios me amó tanto, tanto amor, que yo por amor a Él, yo lo sigo. Por amor a Él lo doy todo. Por amor a Él dejo el pecado. Por amor a Él dejo una mala actitud. Porque lo amo tanto, porque Él me amó primero. No es: hoy tengo que esforzarme, hoy tengo que esforzarme para hacer esto. No, es el amor, el motor del cristianismo. Por eso Jesús decía que Él era el día de reposo. Porque en Jesús, que es el día de reposo, ya no hay que trabajar, ya no hay que hacer nada, no hay que esforzarse en el sentido de alcanzar el cielo, no hay que esforzarse por ser bueno. No, Jesús ya lo hizo todo y Él es el día de reposo. Hoy solo te queda descansar en su gracia, recibir ese amor grande y disfrutarlo. No hay que hacer nada. Por eso Jesús es el día de reposo. Por eso es importante hoy, si tú nos ves por primera vez, la forma, el mecanismo de Dios para alcanzarlo a Él no es la religión. No es un esforzarte y sentirte cada vez más cansado por no poder cumplir con estos hábitos, sino era lo que leíamos en el principio. Romanos 3:21. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con la ley, sin religión. Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Sabes qué es lo único que necesitas para ser justo delante de Dios? No hacer un sinfín de cosas. Es decir: Jesús, yo no puedo hacer nada. Jesús, mi naturaleza es una naturaleza débil. Jesús, soy pecador. Jesús, soy débil. Jesús, hoy tengo aún problemas en tentaciones, aún tengo luchas con mi voluntad, luchas en el área sexual, luchas con la mentira, luchas con el odio, pero vengo a ti porque no tengo otro mecanismo, no tengo a quien acudir. Ayúdame. Y tengo fe en ti, creo que tú moriste por mí, creo que tú me das una nueva naturaleza. Y eso te hace justo delante de Dios. Eso es lo que te da la justicia. Y cuando tú haces eso, Dios dice: Él es justo, Él es santo, Él es mi hijo, Él no tiene que hacer nada porque yo ya lo hice todo por Él. Ese es el cristianismo, es libertad. Es libertad de la carga, es libertad del peso, es libertad del hacer y del hacer y del hacer. Es la libertad que encuentras en tu relación al poder conocer a Jesús. Y es ese amor inexplicable, esa gracia inexplicable, la que me acerca y me lleva más a Jesús. Por eso en esta mañana, querida persona, querido
visitante que por primera vez nos ves, o querido hermano que nos estás mirando hace mucho tiempo, hoy es necesario salir de la religión, salir de este pensamiento de religión y correr a los brazos de Jesús, correr a los brazos de misericordia. ¿Y qué es lo que nos dice? El versículo 19 de Primera de Juan 4 dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. La base de la vida del cristiano es entender de que Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Hoy no tienes que hacer nada más. Hoy no tienes que tratar de esforzarte y decir: hoy ahí hay un papá ejemplar, un cristiano de tomo y lomo, y por dentro estás seco. Hoy lo importante es que tú puedas decir: yo no puedo, pero Jesús pudo. Y yo creo en Jesús y recibo su amor, y por el amor que Él me dio tan inexplicablemente, tan grande, yo lo amo y yo lo sigo. Ese es el cristianismo. Hoy yo te invito, si tú has estado lejos de Jesús, que hoy tú puedas venir a Él, al trono de la gracia. Tú vas a decir: ¿pero qué tengo que hacer? Nada, solo creer en Él, que Él ya lo hizo todo. Arrepentirte por tus malos pasos, porque eso es verdad, nosotros hemos pecado delante de Dios, pero Dios puede darnos un nuevo corazón. Y cuando Él nos da este nuevo corazón, podemos amarlo y seguirlo con toda nuestra vida. Si hoy tú nos ves por primera vez, o por segunda, quinta, décima, o a lo mejor tú nos ves hace mucho tiempo, hoy yo te invito: ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Él es el reposo, el descanso que tú has estado buscando por mucho tiempo. Y quiero terminar con esto. Jesús hace una advertencia y un llamado urgente. Y como yo lo decía anteriormente, una de las complicaciones de la religión y el cristianismo es que en algunos lugares y en algunos momentos se puede mezclar, y a veces tú dices: ¿dónde yo estoy? ¿Estoy viviendo en una relación con Cristo o estoy viviendo en una religión? Quiero rápidamente explicarte esto. La Biblia nos habla de un caso en la Biblia, una historia muy conocida en Génesis capítulo 11, de la Torre de Babel. ¿Y qué es la Torre de Babel? La Torre de Babel es el esfuerzo cuando los hombres trataron de unirse y construir una torre para hacerse un nombre delante de Dios. Esa construcción, o la Torre de Babel, ¿qué representa en la palabra? Representa la religión, el esfuerzo humano, el esfuerzo para poder alcanzar a Dios, para poder llegar a Dios. Eso es Babel. Y luego esta ciudad Babel cambia de nombre y es lo que se conoce como Babilonia. Y Babilonia, ¿qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel en el libro de Jeremías 58:8? Les dicen: huyan de Babilonia. El pueblo de Israel había sido deportado y había sido llevado a una ciudad ajena, lejana a Dios, y Dios le dice: huyan de Babilonia. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Que el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 4, cuando nos está hablando de lo que va a suceder en el último o los últimos momentos de la tierra, ¿qué es lo que dice Jesús o lo que dice Dios a través de Juan? Dice: pueblo mío, Apocalipsis 18:4, pueblo mío, refiriéndose a Babilonia, salgan de ella. Pueblo mío, salgan de ella. Está hablando Apocalipsis, ya no se está refiriendo al pueblo de Israel deportado en Babilonia, sino que se está refiriendo a cualquiera de sus hijos que aún siente que está viviendo en la religión. Hoy el Señor te da un mensaje: es apártate de la religión, apártate del pensamiento religioso, apártate de cualquier actitud que es religiosa, porque te aleja de Dios. Hoy el Señor les habla, incluso a nosotros que llevamos mucho tiempo, a que salgamos del pensamiento religioso y aceptemos su amor, ese amor grande que lo sobrepasa todo.
Querido Espíritu Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por tu bendición. Hoy reconocemos nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores y abrimos nuestro corazón a ti. Abrimos nuestro corazón y entendemos que no hay nada que podamos hacer que nos acerque a ti. Hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón. Te aceptamos como nuestro único Salvador. Nadie más nos puede salvar. Y queremos vivir una vida completamente en ti. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sal de la religión.